Feliz sábado. La música que vamos a interpretar ahora es un arreglo para cuarteto de saxofones titulado The Prayer, para la honra y la gloria de Dios. Buenos días a todos. Feliz sábado para cada uno de los presentes. En el día de ayer dimos inicio a un tema que lleva por título Dos presidentes, una nación, un candidato. La nación es los Estados Unidos de Norteamérica
Y ayer nosotros estuvimos viendo los dos presidentes y analizando de manera particular lo que fueron las incidencias históricas con implicaciones proféticas dentro de esas dos presidencias. Nosotros vimos que el primer candidato a presidente, y comenzamos nuestro recuento desde el año 2000, lo fue el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Walker Bush. Nosotros pudimos ver que bajo la incumbencia de George Bush ocurrieron 3 eventos que pudieran tener implicaciones proféticas, que pudieran abonar al marco profético. En primer lugar, bajo su incumbencia, una de las primeras cosas que hizo el presidente de los Estados Unidos fue dar una orden ejecutiva donde estableció las famosas comunidades con base de fe, una institución que se encuentra en diversas dependencias del gobierno y que bien ha llevado a la praxis lo que bien pudiéramos nosotros llamar la unión de la Iglesia y el Estado. En segundo lugar, bajo su presidencia se activó el primer interruptor precipitador del tiempo del fin. Cuando el 11 de septiembre del año 2001 nosotros fuimos testigos de una serie de eventos que trastocaron la política norteamericana, que trastocan las leyes en Norteamérica, que traen un cambio radical en la política de la nación norteamericana. Las incidencias del 11 de septiembre provocadas por el terrorismo comienzan a incitar una serie de elementos particulares en Norteamérica. Vimos en tercer lugar cómo al final de su mandato, específicamente en el año 2008, ocurre un colapso económico y este colapso económico aprieta el segundo interruptor precipitador de los eventos del tiempo del fin. Este colapso económico comienza a concientizar al mundo, comienza a traer la realidad de la importancia de lo que es la globalización y de su necesidad. Nosotros pudimos ver un segundo candidato que llegó a la presidencia. Su nombre, Barack Hussein Obama Jr. Nosotros ayer discutimos y vimos que bajo su presidencia ocurren cerca de 7 eventos que pudieran tener implicaciones proféticas que abonan al marco profético. En primer lugar, nosotros pudimos ver cómo este presidente toma una iniciativa muy particular de tener un acercamiento hacia el mundo islámico. Nosotros pudimos ver cómo no solamente sus entrevistas y sus viajes y sus mensajes iban dirigidos al mundo islámico, porque según la profecía de Daniel capítulo 11, había llegado el momento en que el mundo islámico tomara una iniciativa para unirse con los cristianos. Y con un presidente como Barack Obama, nosotros pudimos ver esa iniciativa ratificada, solidificada y sobre todo materializada a unos niveles nunca antes imaginados en el contexto de la nación norteamericana. Nosotros pudimos ver que precisamente bajo su mandato, 3 años después del inicio de su mandato, comienzan una serie de revueltas inexplicables en diversos países islámicos. Esas revueltas en el mundo islámico comienzan a quitar ciertos líderes que llevaban 30 y 40 años en el poder. Y nosotros pudimos puntualizar que a pesar de que la situación en estos países no es una situación que pudiéramos nosotros decir que es estable, no se ha logrado una estabilidad, sí es un paso adelante para que exista un cambio de gobierno, un cambio de visión, un cambio de política, un proceso más amplio de democratización, si es posible en algunos, y sobre todo que se pueda entonces dar el marco político para que ocurra esa iniciativa y se materialice de unión entre el mundo islámico con el cristianismo. Nosotros pudimos ver que bajo su presidencia se toma una ley que había iniciado bajo la presidencia de Bill Clinton y llega a unas implicaciones y connotaciones nunca antes imaginadas. La famosa ley Don't Ask, Don't Tell. Es una ley en la cual Bill Clinton había establecido que los homosexuales podían ser admitidos siempre y cuando no dijeran su preferencia sexual en el ejército. Bajo la presidencia de Barack Obama recientemente, nosotros hemos sido testigos cómo esta política ha cambiado. Él firma una ley recientemente en la cual abiertamente una persona siendo homosexual puede llegar a formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y no se puede discriminar contra él. Nosotros pudimos ver que bajo su incumbencia proliferan como nunca antes las uniones homosexuales. Nosotros ayer presentamos la evidencia en la cual se presentaba que de los 6 estados
que han aprobado las uniones homosexuales, 4 de ellos caen bajo la incumbencia de Barack Obama. Nosotros pudimos ver que inclusive el Distrito de Columbia también aprobó las uniones homosexuales y su fecha de aprobación fue bajo el mandato de Barack Obama. Nosotros pudimos analizar este aspecto desde el punto de vista de su trasfondo. Barack Obama es el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que fue criado en un hogar no cristiano. Un hogar donde su madre era atea. Y esa filosofía marca su pensamiento y dicta la pauta de su política. Bajo la incumbencia de Barack Obama, nosotros hemos visto una apertura muy grande con relación a los derechos de homosexuales y aprobación de leyes para su ratificación. De hecho, había sido una de las promesas dentro de su campaña política. Nosotros pudimos ver cómo dentro del término de Barack Obama, de su incumbencia, cae la bolsa de valores y algunos analistas dicen que llegó a caer a un nivel mucho más bajo que lo que había caído casi en el año 2008. Pero ocurre otro evento trascendental en el mismo plano económico, bajo su incumbencia. Se degrada el crédito de los Estados Unidos de Norteamérica. Un acontecimiento nunca antes acaecido en el contexto de la nación norteamericana. Este evento llega a ser trascendental porque nos demuestra que la imagen como bastión económico de la nación norteamericana comienza a decaer. Y por último, a pesar de que en el plano económico su imagen se degrada, la realidad es que en cuanto a proyección de la nación norteamericana para ser accesible a otros pueblos, para llegar a otros pueblos, un ingrediente necesario en el tiempo de la globalización, nosotros tendríamos que reconocer que Barack Obama ha sido la persona idónea porque ha quitado un sinnúmero de prejuicios que existían bajo la incumbencia de George W. Bush y su presidencia ha aperturado el mundo y ha hecho a los Estados Unidos de Norteamérica mucho más accesible para con otros pueblos. Nosotros pudimos ver los dos presidentes. Yo quisiera en esta mañana enfocarme en un candidato. Tengo que hacer una salvedad y es apropiado y correcto que la haga. A pesar de que su servidor se va a estar enfocando en un candidato, hay más de un candidato que ha comenzado a pensar como él piensa. Yo voy a hablar de este candidato porque este candidato es el que ha dejado un rastro más patente del tiempo profético que nos ha tocado vivir. Pero escúcheme, el pensamiento de este candidato no es exclusivo de él. Hay muchos otros candidatos que también ya han comenzado a pensar como él piensa. He escogido este candidato porque es el que ha dejado el rastro más claro. Yo no conozco el futuro. No estoy diciendo que va a llegar a ser presidente, solamente utilizo este candidato para decirles, este candidato y su forma de pensar, que es patente y la voy a probar, muestra que nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando se tienen que desarrollar las leyes dominicales. Que nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando se tiene que materializar una unión de la iglesia y el Estado. Y este candidato es el que me llama la atención porque es el que ha dejado el rastro más patente con relación a la unión de la iglesia y el Estado. En el mes de agosto de este año acaece un incidente sorpresa. Ese incidente de sorpresa tiene que ver con el que yo denomino el predicador. Nuestro último incidente histórico, que fue la degradación del crédito, más o menos acontece para el mes de julio. Y en agosto sucede un evento importante. La fecha específica, el sábado 6 de agosto. Miren, mis hermanos, mientras nosotros nos encontrábamos reunidos aquí en la iglesia, en los Estados Unidos de Norteamérica estaba aconteciendo un suceso trascendental. El sábado 6 de agosto trajo consigo un evento trascendental que fue pasado por alto por la mayoría de los cristianos. De hecho, el periódico El Vocero del domingo 7 de agosto publicó una pequeña porción. Era así.
de este tamaño en la página 18 para un evento tan importante. Una mínima cantidad de cristianos se percataron de lo que sucedió en manos del predicador. El tercero de estos hombres pudiera ser, y no está limitado a, este hombre que aparece ahí. Su nombre es el predicador. En el tiempo en que la imagen de los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra en su mejor momento desde el punto de vista de tener un acercamiento como nunca antes en la historia, esa nación lo está teniendo con el mundo, surge la figura de un hombre que trae consigo de entrada un nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma que este hombre de entrada, mire la palabra que estoy utilizando, de entrada, está trayendo? Él está trayendo abiertamente, sin temor alguno, el paradigma de la unión de la iglesia y el Estado. Lo que más que me llama la atención es que el paradigma que este predicador está trayendo es un paradigma que llega a ser cónsono con el tiempo en que nos ha tocado vivir, el tiempo en que se tienen que desarrollar las leyes dominicales según Daniel 11:41. Ese tiempo es uno que nos llama la atención. La pregunta clave es: ¿quién es este hombre que denominamos como el predicador? Bueno, su nombre es Rick Perry y es actualmente el gobernador de Texas. Pero no solamente es gobernador de Texas, sino que es actualmente un candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Yo quisiera que en esta ocasión nos detengamos un momento y podamos ver su biografía. A continuación, vamos a estar viendo la misma en lo que fue un documental o una especie de recorte de televisión que apareció en el internet. Así que escuchemos parte de su biografía. Creció en un rancho en Paint Creek, un pequeño poblado en las afueras de Abilene, Texas. Asistió a la Universidad Texas A&M, en donde obtuvo una licenciatura en Ciencias de Animales o Zoología. Después se unió a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde recibió una certificación como piloto y obtuvo el rango de capitán. Su interés en la política surgió desde los 11 años de edad, cuando asistió junto a su padre al funeral de un líder político, que en aquel entonces era presidente de la Cámara de Representantes en Texas. Perry fue elegido a la Cámara de Representantes de Texas en 1984 como demócrata, y 5 años después anunció que se uniría al Partido Republicano. En 1998, Perry se convirtió en el primer asistente del gobernador republicano y ascendió al puesto de gobernador de Texas en el año 2000, cuando George W. Bush renunció para buscar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. 2 años después, Perry ganó la elección gubernamental contra Tony Sánchez y nuevamente en el 2006 derrotó a otros 5 candidatos. El año pasado, Perry anunció que seguiría en la contienda a la gobernatura de Texas y venció a Bill White, el exalcalde de Houston, con 54% de los votos. Con 10 años y 232 días de servicio público, Rick Perry se convierte en el gobernador con más tiempo de manera continua de gobernar el estado de Texas. Durante el mandato de Rick Perry como gobernador de Texas y como candidato a la presidencia de los Estados Unidos ocurren unos incidentes, mire las palabras en itálicas, que pudieran tener implicaciones proféticas. No estamos siendo contundentes, estamos diciendo que pudieran tener. Me ha llamado la atención lo que está ocurriendo particularmente en la política norteamericana. Y es que bajo su incumbencia inicia un proceso abierto de la unión de la iglesia y el Estado. Ahora yo quiero que usted preste atención a la noticia que vamos a estar presentando.
Es una noticia sumamente impactante. ¿Por qué? Yo nunca pensé que yo iba a ver por la televisión una noticia como la que usted va a ver a continuación. Es una noticia que salió en Univisión, es una noticia que salió en la televisión regular. Probablemente no llegó hasta aquí porque sucedió en Texas. Pero yo quiero que usted preste atención a esta noticia de índole increíble que enciende una luz a nosotros los adventistas sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. Voy a pedirle a los compañeros que puedan ponernos la noticia. Esta fue una noticia que apareció el viernes 5 de agosto. El 6 hubo una actividad importante, pero el 5 de agosto esta noticia sale en preludio a lo que iba a ocurrir el 6, el sábado 6. Y tiene unas implicaciones muy particulares con relación a lo que constituye la unión de la iglesia y el Estado. Así que les invito para que podamos ver la misma. Varios grupos civiles y religiosos se unieron hoy en Houston para expresar rechazo a una jornada de oración que se realiza este sábado en Houston. Pedro Rojas, desde el sur de la ciudad, nos dice el porqué. Buenas tardes. Con el paso de las horas crece la incertidumbre por lo que será una jornada de oración que encabezará el gobernador Perry aquí en el estadio en Reliant. Un hecho que ya hoy desata una seria oposición. Varias organizaciones civiles y grupos religiosos se encontraron hoy en el sur de Houston para denunciar un evento que aseguran podría permitir al gobernador de Texas, Rick Perry, violar el principio constitucional de separación del gobierno y la iglesia. Está un patrocinador de una religión y de su puesto de gobierno. Y esto no es correcto con la primera enmienda. Se trata del evento titulado La Respuesta, un llamado a orar por una nación en crisis, que tendrá lugar este sábado en el estadio Reliant. Simpatizantes del mandatario, quien es además potencial candidato presidencial del Partido Republicano, justifican su presencia. El hecho de que tengamos un político que por fin muestra su temor a Dios, su respeto a Dios, y que está poniendo su fe en Dios para poder resolver los problemas económicos del país, los problemas económicos del Estado, da mucho a respetarse. Sin embargo, esa es otra crítica de los opositores, que la actividad es solamente para creyentes del cristianismo, y para contrarrestarlo, esta noche se realiza un acto denominado Celebración de Familia, Fe y Libertad, que incluirá a musulmanes, judíos y otros grupos de igualdad civil en esta iglesia del norte de Houston. También tenemos una pregunta a la oficina del gobernador para ver si están gastando dinero y recursos en este evento. Todavía no sabemos. Entre tanto, la figura del gobernador tejano comienza a generar más atención nacional y se ha anunciado que el evento del sábado será transmitido simultáneamente en más de 1.100 iglesias de los 50 estados del país. Y los grupos opositores indicaron que estarán vigilantes a lo que ocurra mañana sábado aquí en el estadio Reliant y sobre todo seguirán investigando si se usan dineros públicos en su realización. Desde el sur de Houston, Pedro Rojas. Esa fue la noticia que apareció en Texas, en Univisión de Texas el viernes. Los críticos de Perry habían dicho la actividad va a ser un fracaso. Solamente habían 6,000 personas inscritas para asistir a la jornada de oración. Así que ellos tenían la expectativa de cerca de 25 a 30,000 y solamente 6,000 personas se inscribieron. El sábado 6 de agosto, Univisión emite una segunda noticia con relación a lo que sucedió ese sábado en la mañana. De hecho, fue una actividad de todo el día. Vamos a ver qué fue lo que sucedió el sábado 6 de agosto. Una controversial jornada de oración en Houston atrae atención nacional. ¿Qué tal? Les saluda Rebeca Suárez. Gracias por acompañarnos. Se trata de un evento religioso que involucró al gobernador de Texas y tuvo lugar en el estadio Reliant. Desde ahí, nuestro compañero Pedro Rojas nos presenta el informe. Pedro. Buenas tardes. Miles de personas llegaron hoy a este estadio para participar en una jornada de oración que tuvo como figura principal
al gobernador de Texas. Para la señora Norma Peters y sus amigas, el viajar de Dallas a Houston para participar en una jornada de oración este sábado es mucho más que una simple muestra de devoción cristiana, ya que entre los participantes se encuentra el gobernador de Texas, Rick Perry. Que él está tomando su posición como un hombre de Dios, como alguien enfrente de algo, y tomando esa posición declara que él está diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se trata del evento titulado La Respuesta, un llamado a orar por una nación en crisis que convocó el mandatario, quien además es potencial candidato presidencial del Partido Republicano. Entre tanto, a las afueras del estadio en Reliant, las muestras de oposición se expresaron por aire y por tierra. Y estamos aquí para protestar la unificación del Estado y la religión, y también para anunciar al mundo que los que no creemos vivimos aquí también. En el interior del lugar, diversos grupos musicales religiosos iniciaron la actividad, que estuvo rodeada por una alta cobertura mediática. Aunque inicialmente se dijo que solo 6.000 personas estaban registradas para participar en esta jornada de oración, de esta manera se llenó este estadio, superando todas las expectativas. I want you to join with me as I share his word. Al salir al escenario, el gobernador leyó a los más de 30.000 asistentes varios pasajes de la Biblia y además oró por el país y los soldados que murieron este fin de semana en Afganistán. Palabras que agradaron a muchos. Como él dijo, yo estoy de acuerdo, no es parte de política, sino es parte de unirnos como personas, como habitantes de Estados Unidos, a orar a Dios. El evento fue además transmitido de manera simultánea en más de 1.000 iglesias a nivel nacional, y en la sala de prensa muchos reporteros siguieron paso a paso las palabras del político tejano. Y el gobernador Perry concluyó su mensaje reconociendo la presencia de miles de personas y además resaltando la importancia de trabajar en conjunto para mejorar el país. Desde el sur de Houston, Pedro Rojas, Noticias 45 Univisión. 6.000 personas registradas, más de 30.000 asistentes. Un detalle interesante: se transmite simultáneamente en más de 1.100 iglesias. ¿Por qué? Si Barack Obama con su política ha rebajado la ley de Dios al permitir las uniones entre homosexuales de forma abierta, la élite cristiana de la nación norteamericana no está contenta. No está contenta con lo que está sucediendo en la nación. Así que la élite cristiana muy probablemente haya identificado un candidato que esperan que pueda reparar esa brecha en la ley de Dios que se está trayendo en la nación norteamericana y que no conviene al país. Ese candidato pudiera ser Rick Perry. En segundo lugar, Rick Perry surge como candidato en un momento histórico y bajo unas circunstancias particulares. ¿Cuáles son esas circunstancias? La nación se encuentra en una baja económica. Sin embargo, cuando la nación está en una baja económica, en una crisis sumamente grande, yo encuentro que la figura del gobernador de Texas, políticamente hablando, comienza a encontrar arraigo entre muchas personas del pueblo. ¿Por qué? Porque Rick Perry es el gobernador del estado de Texas, un estado que posee una economía estable. Es un estado que tiene un pago mínimo alto. No solamente tiene un pago mínimo alto, tiene un índice de desempleo bajo. Y políticamente hablando, esta característica llama la atención a muchos norteamericanos, porque el racional es el siguiente: si ha podido hacerlo al nivel del micro en el estado que él gobierna, tiene la capacidad para hacerlo en el nivel del macro, a nivel nacional. Así que desde el punto de vista como candidato, su trasfondo en administración económica se constituye en el principal activo de su campaña, y los directores de su campaña están explotando muy bien lo que tiene que ver con ese elemento. La imagen económica ha tomado unas connotaciones en el contexto de los Estados Unidos que nosotros nunca nos imaginábamos que iban a suceder. Yo tengo una noticia que quiero compartir con ustedes, véala. Miren, mis hermanos, nosotros nunca imaginábamos que en el contexto de Estados Unidos el asunto económico llegara a estos niveles.
Escuchemos. 0 y van 3. 3 semanas de protestas por el movimiento llamado Ocupemos Wall Street y 0 respuesta para sus demandas, porque son muchas y variadas. Al que parecía un pequeño grupo de jóvenes se les han unido organizaciones, sindicatos y en distintas ciudades. Natalia Cruz nos habla de lo último de estas manifestaciones en contra de los responsables de la crisis financiera. Han cumplido uno de sus cometidos, ocupar y ocupar, desde Wall Street, donde se originó el movimiento, hasta muchas otras ciudades de la nación, donde han hecho eco las voces de indignación y molestia por la crisis económica y el desempleo que están sufriendo. Como San Diego, California, donde cientos de personas se tomaron las calles. En la zona financiera de la Ciudad de los Vientos, Chicago, en Illinois, muchos se unieron al movimiento que cuestiona las medidas que ha tomado el gobierno para aliviar la crisis. Con percusión y cantos, decenas de personas en Atlanta, Georgia, continuaron esparciendo el mensaje de que los afectados son el 99% del país. El sentir era el mismo en Cleveland, Ohio. Hay una lucha ahora entre el 1% que está liderando el país y el 99% de nosotros que no estamos obteniendo lo que necesitamos y estamos aquí para decir que lo necesitamos, dijo esta manifestante. La batalla contra lo que llaman avaricia corporativa tampoco cesa en Sacramento. Una veintena de los manifestantes fueron arrestados luego de que unas 100 personas intentaran acampar en el Parque César Chávez. De acuerdo con la policía, tuvieron que apresar a los que insistieron en quedarse porque el lugar cerraba a las 11 de la noche. Sin importar la amenaza de arrestos, este manifestante decidió unirse recientemente a las marchas después de que perdiera su empleo, su casa y su auto y tuviera que mudarse con otros familiares. En Austin, Texas, los manifestantes pusieron su mira en Bank of America, según ellos, por ser el ejemplo perfecto de la avaricia corporativa. Unas 200 personas marcharon desde la alcaldía hasta el edificio del banco, donde los organizadores anunciaron que muchos participantes estarían cerrando sus cuentas con la entidad bancaria. En Hartford, Connecticut, muchos otros que dicen ser víctimas del sistema también portaron pancartas y alzaron consignas para solidarizarse con las protestas del movimiento Ocupando Wall Street, que ya entra en su 4ª semana. Igualmente inspirado resultó un grupo en Seattle, Washington, que además del tema económico pidió el fin de la guerra en el marco del 10º aniversario del conflicto en Afganistán. Lo cierto es que los políticos observan la evolución de este movimiento con mucha atención, porque quizás podría influenciar las elecciones presidenciales de noviembre del 2012. Los políticos empiezan a tomar sus posiciones frente a este fenómeno popular originado en Wall Street. En un discurso, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, calificó a los manifestantes como una turba que intenta dividir al país. Mientras, la administración Obama expresó que las protestas, que incluyen enfermeras, estudiantes y trabajadores de sindicatos, le dan voz a la democracia y a la gente que pide justicia financiera. Puerto Rico es un país especial. Hace un tiempo atrás llega a ser este país tan y tan especial que el pueblo se tiró a las calles y marchó para que les impusieran un impuesto. Hoy nosotros vemos que en Norteamérica se lanzan a las calles un grupo de jóvenes desempleados y profesionales descontentos con la situación económica para que el gobierno haga algo. ¿Usted sabe por qué estas protestas me llaman la atención? Le puedo decir por qué. Cuando usted busca históricamente, cada vez que el grupo que busca la globalización desde el plano económico, sea el G8 o el G20, se reúne, hay protestas en contra de la globalización. Nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando estamos viendo por la televisión protestas a favor de la globalización. Esas protestas son a favor de la globalización, porque parte de la solución que se propondrá tendrá que ver, ustedes quieren arreglar la situación, unámonos. Hagamos un plan financiero mundial para arreglar la situación. Son protestas históricas. En tercer lugar, me llama la atención de Rick Perry como candidato, que surge como candidato con el endoso del respaldo del Partido Republicano. Para el año 1988, Pat Robertson intentó llegar a la presidencia, pero su intento fue sin respaldo del Partido Republicano. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando un hombre que busca abiertamente la unión de la iglesia y el Estado como Pat Robertson lo hizo varios años atrás,
goza con el respaldo del partido y goza con un buen trasfondo y candidatura. En cuarto lugar, me llama la atención la posición inicial ventajosa. Es interesante porque muy rápidamente luego de anunciar su candidatura, Rick Perry se colocó en la segunda posición. Ya cuando se lleva a cabo el debate del lunes 12 de septiembre, se encontraba en la primera posición. Y yo tengo que reconocer, su posición actualmente no es la mejor. Sin embargo, de entrada, estuvo en la iniciativa y en la vanguardia. Sé que ha habido muchas críticas y su posición no es probablemente la mejor, pero fue como les dije, no solamente él piensa que la mejor solución para el tiempo en que vivimos es la unión de la iglesia y el Estado. Él es uno de los varios candidatos dentro del Partido Republicano que piensan que la unión de la iglesia y el Estado pudiera ser ventajosa. Yo quiero que veamos ahora un video del análisis de todos los candidatos. Así que voy a darles la oportunidad para que lo puedan ver y podamos analizar de entrada esos candidatos y la entrada que hace Rick Perry y su posición. Con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Quisiera hablar contigo de varios de los posibles candidatos, pero antes presentarte una encuesta que hemos visto de Reuters. Dice 73% de los norteamericanos creen que el país va en la dirección equivocada. Si el país va en la dirección equivocada, la respuesta es un republicano, es decir, ¿tú crees que cualquier republicano podría ganarle al presidente Barack Obama? No creo que cualquier republicano, o sea, tiene uno que tenga que tener un buen mensaje. Lo que más afecta al estadounidense actualmente es la falta de desempleo, o sea, el problema del desempleo. Claro. El que pueda articular un buen mensaje, que pueda decir, así es como nosotros vamos a crear más empleo, esa es la persona que va a ganar. Bien, o sea, podría ser economía. Yo creo que ese es el punto más importante. Por lo general es el punto fuerte del Partido Republicano. Creo que el reto que ha tenido el Partido Republicano es poder tener un mensajero que pueda articular de una manera que se entienda en la calle ese mensaje, y ese es el reto que estamos viendo. Vamos a ver cuáles son los posibles mensajeros o mensajeras del Partido Republicano. Empecemos con Rick Perry, el gobernador de Texas, que ayer sábado anunció que quiere ser el candidato republicano a la presidencia. ¿Tiene posibilidades y por qué se esperó hasta ahora hacerlo? Bueno, yo creo que Rick Perry entra sin haber pensado. Yo creo que Perry estaba pensando postularse para el 2016. Pero hay muchas personas que están desalentadas con la lista de candidatos que hay, precandidatos republicanos, y entonces lo alentaron mucho. Acuérdate que Texas es el estado que nos trajo George W. Bush, y la fuerza de los petroleros es importante. Perry lo que tiene algunas cosas que son interesantes. El estado de Texas, no cabe la menor duda, que en cuanto a la creación de empleos está en primer lugar. Contrario al resto del país, o sea, al contrario del resto del país. Lugares, ¿no? También es un estado interesante porque tiene un volumen de hispanos, una población hispana también significativo. Yo creo que uno de los problemas que tiene Perry es que hay un déficit en el estado, y número dos, que ha cambiado su postura en varias cosas, muy en particular en cuanto a la reforma migratoria. En el 2001, Rick Perry estaba a favor del DREAM Act para los estudiantes de los no documentados. Hoy en día ha tomado una postura mucho más agresiva en cuanto a los indocumentados. Este es Rick Perry. ¿Podría enfrentarse a quien muchos ven como el candidato favorito, Mitt Romney? Yo creo que ese va a ser, o sea, las encuestas nos demuestran, y esto es lo negativo para el Partido Republicano, que Mitt Romney está muy por delante, 5 o 9 puntos, dependiendo de la encuesta que tú mires. A nivel nacional. A nivel nacional, por encima de Rick Perry. Pero eso es un Rick Perry que aún no se había declarado. Entonces te das a entender que hay un desencanto con la lista. Mitt Romney, eso es un problema para Mitt Romney. ¿Por qué? Porque es una persona que no es desconocida, es una persona que ha tenido oportunidad para articular su mensaje, y por algún motivo no termina de convencer. No obstante, en el debate de Iowa tuvo un buen papel, no sé. Rick Perry convoca The Response. Ese fue la convocatoria que se hizo en este estadio, el estadio Reliant. Y aquí usted ve la promoción sábado 6 de agosto del 2011, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde fue la actividad. Estaba abierta al público y fue en ese estadio. Ahora, su servidor hace una pregunta: ¿qué motivó The Response?
¿Qué motivó ese programa que un político convoca la oración a la nación? Vamos a ver qué provocó The Response en lo que fue la promoción que se hizo para este evento. Economic collapse, injustice, violence, perversion, division, abuse, natural disaster, terrorism, depression, addiction, fear. Why is this happening now? Why is this happening to us? To me. To them. To this nation. Who is responsible? What can we do? I just want my children to be happy, for my parents to stop fighting. To get a job when I graduate. To be able to pay my bills. For my daddy to love me. There is a crisis in America, and not just one. It feels like America's knees are buckling. Maybe that's the point. We cannot keep going like this. Someone has to do something. There has to be a response. I know I have to respond. We must make a response. Not so politicians hear us. Not so that others listen to us. We will lift up our cry to Jesus. Our cry for justice. For restoration. For forgiveness. Mercy. This is our hope. This is our response. Our government leaders have called this nation. This generation. Me. Us. To rise up and make a sound that will be heard in heaven. To make a response to America's crisis. We will respond with prayer and fasting. We will respond with humility and repentance. We will respond with worship and praise. On August 6th at Reliant Stadium in Houston. We will gather. We will join a movement. And we will make our response. I will make my response. I will make my response. This is happening. Where will you be? What will be your response? Pero yo quiero que ahora notemos cuáles fueron las palabras de Rick Perry aparecidas en la prensa tocante a los tópicos que ya usted oyó en esta promoción que motivó a la respuesta. Los tópicos de la economía, el tópico de los desastres naturales y el terrorismo. Sobre todo, enfóquese. Mire el segundo, los desastres ¿qué? Naturales. A ese mismo elemento ellos están aludiendo. Ese elemento es importante para nosotros los adventistas, porque nosotros sabemos lo que Elena G. de White dijo. Perry, en un mensaje invitando a los cristianos al rally, dijo: actualmente América está en crisis. Hemos sido asediados por la deuda financiera, el terrorismo y una multitud de desastres naturales. Como nación debemos venir a estar juntos y llamar ¿a quién? A Jesús para guiarnos a través de estas luchas sin precedentes y agradecer a Dios por sus bendiciones de libertad que ricamente disfrutamos. Notemos las palabras proféticas enunciadas por Elena G. de White. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades, como lo serían los desastres naturales, que no concluirán hasta que la observancia del domingo, que vendrá por una unión de la iglesia y el Estado, no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. El conflicto de los siglos, página 648. En otra cita, Elena G. de White dijo: Satanás interpreta los eventos a su manera y ellos, está hablando de los líderes políticos, piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la profanación del domingo. Estos hombres influyentes dictan leyes para imponer la observancia del domingo, pensando que de esa manera mitigarán la ira de Dios. Manuscript Release, tomo 10, página 239. ¿Qué me llama la atención de Rick Perry? Me llama la atención que Rick Perry escribió un libro. Su libro se titula Fed Up, Nuestra guerra o lucha para salvar América de Washington.
Usted sabe que en este libro que escribió Rick Perry, y aquí está la promoción del mismo, usted puede entrar a internet, ver los comentarios que se han hecho, inclusive puede comprar el libro. En ese libro Rick Perry tiene parte de lo que él tiene en su mente para la política norteamericana. De hecho, los libros que escriben los futuros presidentes es importante leerlos porque nos ayudan a entender su forma de pensar. Y hay un autor llamado Chris Moody. Él escribió un artículo que lo tituló 7 formas en que Rick Perry desea cambiar la Constitución. Y hay un detalle interesante porque él, en este artículo, que se basa en el libro, dice que Rick Perry desea cambiar la Constitución en 7 ámbitos. Yo quiero en esta mañana referirme solamente a 3 de ellos. Vamos a ver lo que dice este autor. Dice, Rick Perry posee varias ideas acerca de cómo cambiar el documento fundamental del gobierno americano. Desde el finalizar la inamovibilidad de los jueces federales hasta completamente traer 2 enmiendas completas. La Constitución vería una revisión mayor si el gobernador de Texas y candidato presidencial republicano llega a tener sus preferencias. Notemos 3 de los puntos más relevantes. Número 1, el Congreso, dice él, debe tener el poder de anular las decisiones de la Corte Suprema con un voto de 2/3 partes. El brindar al Congreso la habilidad de vetar las decisiones de las Cortes pudiera ser otra forma de disminuir su poder. Si usted se fija, Rick Perry, dentro de lo que tiene en su pensamiento, desea quitarle el poder a la Corte Suprema y depositar ese poder o aumentar el poder del Congreso. Desde el punto de vista de nosotros como adventistas, si estamos en el tiempo en que se tienen que desarrollar las leyes dominicales y esperamos una ley dominical que debe salir del Congreso, el hecho de que haya un candidato a presidente que esté pensando darle más poder al Congreso y quitárselo a las Cortes Suprema, que es el que pudiera defender algunas causas, implica que estaría preparando una agenda para darle más poder a lo que es el Congreso, de donde van a salir las leyes dominicales. Perry dice, el proveer que el Congreso vete la Corte Suprema con un voto de 2/3 partes, tanto en la Cámara como en el Senado, posee el riesgo de una aumentada politización de las decisiones judiciales, pero también tiene el beneficio de permitir a las personas el detener a la Corte de políticas en las que se decida unilateralmente. ¿Cuál es otro de los aspectos en los cuales Rick Perry quisiera cambiar la Constitución? Él quisiera tener una definición de matrimonio. La Constitución federal debe definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer en todos los 50 estados. Ese es el pensamiento de Rick Perry. Perry apoya una enmienda constitucional en la que se pudiera permanentemente prohibir el matrimonio de homosexuales a través del país y echar abajo cualesquiera leyes estatales que definen el matrimonio más allá de una relación entre un hombre y una mujer. Rick Perry en el mes de agosto le dijo a la red de difusión cristiana, a la Christian Broadcasting Network, lo siguiente: yo respeto el derecho de un estado de tener una opinión diferente y tener un cambio de política diferente. California hizo esto. Perry dice, mira, yo respeto que difieran de mí en cuanto a la forma de pensamiento, en cuanto al matrimonio. Pero ahora escuche lo que dijo después. Yo respeto ese derecho, pero nuestros padres fundadores también dijeron, escuchen, si todos ustedes en el futuro piensan que las cosas son tan importantes que ustedes necesitan cambiar la Constitución, aquí está la forma de hacerlo. Perry dice, esto tiene que ver con la ley de Dios. Esto es un asunto importante para nosotros los cristianos, pues los padres fundadores dijeron, si hay algo que la nación se está haciendo que está incorrecto, también hay maneras de cambiar la Constitución para retornar a esa nación al punto correcto. Eso fue lo que dijeron los padres fundadores y él tiene en mente esa enmienda.
Rick Perry en el mes de agosto le dijo a la red de difusión cristiana lo que ya dijimos. Vamos al tercer punto. La anulación del derecho al aborto. Rick Perry en su libro propone que el aborto debe ser ilegal a través del país. Como el asunto de los matrimonios del mismo sexo, Perry en un tiempo creyó que la política sobre el aborto debe ser dejada a los estados, como ha sido anterior del caso de 1973 de la Corte Suprema de Roe versus Wade. Pero en la misma entrevista hecha a la red de difusión cristiana, Perry dijo que él apoyaría una enmienda federal prohibiendo el aborto debido a que este es tan importante para el alma de este país y para los valores tradicionales de nuestros padres fundadores. Si usted se fija, escúcheme, hermano. 2 de las 3 enmiendas importantes que él propone, 2 tienen que ver con la ley de Dios. Una tiene que ver con el 6º mandamiento y otra tiene que ver con el 7º mandamiento. Es un político que piensa unir iglesia y Estado y tiene en su agenda alterar la Constitución para que 2 mandamientos sean obedecidos por la nación. Está a un paso de un 3er mandamiento que nosotros sabemos que es importante. No lo menciona en su libro, pero su mentalidad va corriendo hacia ese lugar. 7º lugar. Hubo un incidente recientemente que muchos lo consideramos normal. Hubo un terremoto muy grande en la costa este de los Estados Unidos. Y fue tan grande que corrió desde Washington a Nueva York. Escuche esta noticia y después voy a comentarles algo importante. En más de 100 años no se había sentido la tierra temblar en esta región. El sismo no solo sacudió la tierra, sino los nervios de millones de residentes que salieron despavoridos a las calles, desde políticos, periodistas y ciudadanos comunes. El tráfico aéreo y ferroviario quedó momentáneamente paralizado. Iniciamos nuestra amplia cobertura con Lourdes Melusá en Washington. La Casa Blanca se estremeció ante la fuerza de un terremoto de magnitud 5.8 a 6 en la escala Richter, que sorprendió a esta capital que no había sentido uno de esta magnitud en más de 100 años. Miles de empleados federales esperaron afuera de sus agencias. Las autoridades evacuaron la Casa Blanca, así como el Pentágono y el Capitolio. Los niños fueron evacuados de guarderías en esta ciudad. Así se sintió el terremoto en un estudio de CNN en español que estaba al aire en ese instante. El epicentro del sismo fue minutos antes de las 2 de la tarde y se localizó en Mineral, Virginia, cerca de Richmond, a una profundidad de 3.7 millas y abarcó buena parte del este y centro del país. Desde Georgia y Carolina del Sur hasta Rhode Island, incluyendo Massachusetts, se sintió hasta Toronto, Canadá. En Martha's Vineyard, el presidente estaba jugando golf cuando ocurrió el sismo. Las 4 torres góticas de la Catedral de Washington sostuvieron daños, igual que antiguas embajadas. En Baltimore, Maryland, se derrumbó esta pared de un edificio vacante. No se informó de incidentes en el puente de la bahía Chesapeake, ni tampoco de problemas estructurales. Washington no es blanco de terremotos, pero sí blanco para terroristas, y el susto inicial fue peor. Estaba mirando televisión y cuando empezó que el edificio empezó a moverse, muy fuerte, muy fuerte. Y salí a la ventana y asomé y la gente corría abajo en la calle. Corría y me bajé cuando vi un montón de gente por las calles, por las avenidas. Y bastante difícil la situación, bastante difícil. Quizás el único senador allí reportó que el piso se movió un par de pies en ambas direcciones. Los empleados sintieron alivio al ver los árboles moverse afuera. Un poquitico de pánico, pero no hubo una estampida ni nada por el estilo. Todo el mundo actuó con ecuanimidad. 2 reactores nucleares a 40 millas de Richmond, Virginia, fueron desactivados automáticamente en la estación North Anna, la más cercana al epicentro. La Comisión Regulatoria Nuclear envió inspectores al sitio. Durante largos minutos, la gente tuvo que enfrentar la falta de comunicaciones y luego el tráfico. Yo quiero que usted note algo.
hacía más de 100 años que no ocurría un terremoto en esa zona. Séptimo, el huracán Irene. Ahora, yo quiero que usted vea la trayectoria del huracán Irene desde un satélite. Mire, va a verlo ahora. Está sobre Puerto Rico, República Dominicana, rosa Cuba, rosa parte de Florida, pero en realidad se dirige hasta estos estados y toma básicamente los mismos estados donde ocurre el terremoto. Nosotros dijimos ayer, bajo el tiempo de Barack Obama proliferan las uniones homosexuales. 6 estados han aprobado las uniones homosexuales. Usted sabe que esos 6 estados, una gran mayoría de ellos, están comprendidos en el mismo territorio donde ocurrió el terremoto, en el mismo territorio donde entra el huracán Irene. Los cristianos norteamericanos que piensan, pudieran decir, estos desastres naturales están ocurriendo porque el pueblo ha firmado leyes en contra de la ley de Dios. Y la solución pudiera ser, según el racional de ellos, volver a la ley de Dios. Concluyo en esta tarde. Indudablemente, como pueblo de Dios, hemos comenzado a entrar en el periodo más importante de la historia de este mundo. Es el tiempo cuando se está aparejando la infraestructura para el evento más aguardado y esperado por los miembros de esta iglesia, la segunda venida de Cristo. Pero sabes, mi amigo y mi hermano, ¿sabías que tú, como adventista del séptimo día, estás como individuo atrasado en un mes? Sí, estás atrasado por un mes. En el mes pasado, es decir, el mes de septiembre, ocurrió entre los evangélicos lo que debería haber estado ocurriendo en nuestras colectividades religiosas y primordialmente en nosotros. En el mes de septiembre ocurrió lo que debería estar ocurriendo en ti, lo que tú deberías estar haciendo. Los evangélicos nos llevan la ventaja, mi hermano, escúcheme, por un mes. Y usted dirá, ¿y qué fue lo que ocurrió el mes pasado? Mis hermanos, el 18 de septiembre, el domingo 18 de septiembre del 2011, fue dedicado por los evangélicos a nivel nacional como un día de vuelta a la iglesia. ¿Usted sabe qué ocurrió el domingo 18 de septiembre? Los evangélicos han comenzado una iniciativa de evangelismo personal. Y en ese evangelismo personal han comenzado a invitar a la gente a sus iglesias. Pero ustedes saben qué día. En domingo. Mis hermanos, como adventistas estamos atrasados un mes. Los evangélicos nos llevan la ventaja. El mes pasado comenzaron un movimiento masivo para invitar a las personas a sus iglesias. Ellos dieron una promoción en un sinnúmero de iglesias diciéndoles que las puertas de la iglesia estaban abiertas. Aquí está parte de lo que fue la promoción. Por razón de tiempo la voy a obviar. Pero sí quiero enfatizar lo siguiente. El 18 de septiembre fue un domingo donde se llamaba a la nación a volver a Dios. Mis hermanos, escúchenme. El tiempo en que vivimos es un tiempo especial. Es el tiempo cuando los evangélicos están tomando una iniciativa mancomunada colectiva, como nunca pensamos que lo iban a hacer, para llenar sus iglesias. Pero usted sabe en qué día. En domingo. Ojalá que como iglesia nosotros podamos despertar. Y en nuestro despertar llenemos nuestras iglesias en sábado. Una noticia que salió después de las invitaciones masivas que se hicieron ese domingo decía que el movimiento reportó que 700,000 personas asistieron ese domingo 18 de septiembre a la iglesia como fruto de esa iniciativa en invitación. Más de 500,000 de personas asistieron.
Entonces, en la página oficial de ellos daban las gracias por participar en esa jornada de vuelta a la iglesia en domingo y les decían a las personas, reserven la fecha del próximo año porque intentamos hacerlo el próximo año y el próximo año la fecha será el domingo 16 de septiembre del 2012. El movimiento de vuelta nacional a la iglesia en domingo fue lanzado 3 años atrás como respuesta a una encuesta llevada a cabo en 15,000 adultos en los Estados Unidos. Esa encuesta reveló que el 82% que no asistían a la iglesia, era probable que asistieran si eran invitados por un miembro de la familia, algún amigo, compañero de trabajo, vecino o vecino. Y que solo un 2% de los miembros de la iglesia alguna vez habían extendido una invitación personal a un amigo o un familiar para que asistiera a la iglesia. Yo creo que esas estadísticas no están lejos de la realidad que experimenta el adventismo. Muy pocos hemos tomado la iniciativa para invitar a otros a la iglesia. Sin embargo, escuche, 82% de los encuestados dicen que si alguien con relaciones cercanas a ellos los invitan, esas personas entrarían a la iglesia. Y los evangélicos, aprovechando esta estadística, iniciaron un movimiento masivo. Mis hermanos, estás atrasado por un mes. El año pasado 3,800 iglesias se inscribieron y reportaron un aumento promedio de un 26% de asistencia. Así que estadísticamente está probado que las iniciativas que están siguiendo dan resultados que pueden ser medibles. Este hombre, Philip Nation, el director del Ministerio de Desarrollo titulado LifeWave Research, en su invitación a los evangélicos les decía, es un privilegio de cada cristiano el invitar a alguien a la iglesia. Al tomar parte en el Domingo Nacional de vuelta a la iglesia, los creyentes pueden introducir la esperanza del evangelio en sus comunidades al dar la bienvenida a las personas en sus congregaciones locales. Philip Nation te dice, estás atrasado por un mes. Como adventista del séptimo día, ojalá que podamos despertar. Es impresionante entrar a la página. Allí hay un panfleto que se titula Redescubre la Iglesia, donde se dan 10 razones por las cuales los miembros deben de volver a la iglesia. Hay todo un kit evangelístico que prepararon los evangélicos para esta fecha. Mírelo aquí. Es este que está aquí. Ese panfleto evangelístico tiene 37 páginas que le dice a las personas por qué es importante volver a la iglesia. Más aún, el panfleto está hecho para que cada iglesia lo pueda adaptar poniendo la dirección y el nombre de su pastor. Los evangélicos nos llevan la ventaja por un mes en la iniciativa evangelística. Mi iglesia, despertemos. Concluyo con esta cita de Ellen G. White. Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número de las iglesias católicas que están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. Ella dice, el Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados. Mis hermanos, los evangélicos están amonestando al mundo, pero los protestantes necesitan ser amonestados y quienes deben de amonestar a los protestantes somos nosotros los adventistas. Que sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de ¿qué cosa? De la libertad religiosa de la cual han gozado por tanto tiempo. Habrá muchos, dice ella, muchos, no pocos, y esos muchos están esperando por ti. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Los verdaderos y mejores evangelistas están en la iglesia invisible.
están formando parte de la iglesia verdadera que Dios tiene en las comunidades católicas y en las comunidades evangélicas y protestantes. Allí están los mejores evangelistas. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla como la que se acerca y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán, ¿qué cosa? Su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Mi iglesia, estás atrasada por un mes. Permita al cielo que puedas despertar. Estás atrasado por un mes. Permita al cielo que te pueda iluminar. Estás atrasado por un mes. Que Dios te guíe en lo que nos resta de vida. Dios les bendiga. Cantaremos con júbilo las estrofas del himno 208, Santa Biblia para mí.